Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Gracias Jesús por reunirnos en esta tarde, gracias por darnos tu amor, tu misericordia, por quedarte con nosotros hasta el fin de los tiempos en la Sagrada Eucaristía. Te pedimos que nos regales tener cada día un mayor anhelo, un mayor deseo de recibirte, de unirnos a vos, de pertenecerte. Regálanos una experiencia cada vez más fuerte, más intensa, más profunda de tu presencia en la liturgia. Despierta en nosotros, Jesús, el anhelo del cielo y una eternidad junto a ti, mientras vamos viviendo aquí en el tiempo, con la certeza de que no estamos solos. Danos tu Espíritu Santo para este encuentro. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre su celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. No se asusten, soy yo, nada más que tengo otros lentes hoy. Llevé los otros a hacer nuevos cristales, así que estos son un poco distintos, pero soy el mismo. Quería cerrar hoy un poquito el desarrollo de ayer y al final, si hay preguntas del tema de ayer, bueno, que las puedan traer también. Hoy vamos a ver un tema que es muy, pero muy lindo y para aquellos que les gusta la liturgia y especialmente si están en algún equipo de liturgia o son catequistas, creo yo que les puede dar mucha luz y les puede dar muchas ideas también. En relación al tema del canto y de la música, tal vez ayer, como bueno, di la clase un poco espontáneamente y me parecía tal vez decir algunas palabras frente a ciertos problemas que a veces surgen, quizá lo presenté de un modo un poco como dialéctico, ¿no? Como con las controversias y las discusiones, pero en realidad en el libro, justamente el primer capítulo es ese texto hermoso de Benedicto XVI que yo les compartí en la unidad 4. ¿No? La liturgia presupone el cielo abierto, el canto de los ángeles, el canto de los bienaventurados, el aleluya, el santo, santo, santo. Eso nosotros tenemos el privilegio y la dicha de asociarnos de aquí en la tierra, ¿no? A veces más afinado, a veces menos afinado, a veces a una sola voz, a veces a varias afinadas entre sí y a veces a muchas no afinadas entre sí, pero bueno, nos asociamos desde la historia a ese canto, ¿no? Al canto de alabanza. Incluso cuando el Pablo VI, perdón, publica la Constitución Apostólica sobre la reforma de la liturgia de las horas, se llama Laudis Canticum, y no es el canto de alabanza que se canta en la Jerusalén celestial. A ese canto de alabanza nos unimos de aquí en la tierra. De modo que el ministerio del canto, si alguno de ustedes tiene esa tarea o le gusta cantar y quizás nunca se lo propuso, pero tal vez tiene condiciones, tiene talento, y dice, yo me voy a preparar. Ahora les mando también cómo pueden conseguir el libro. Los que tengan mi celular me escriben nomás y por ahí también podemos coordinar. Tengo ejemplares aquí en Paraná. Em, es un servicio precioso. Todos los ministerios son importantes, pero el ministerio de aquellos que forman parte de la Schola Cantorum o que son cantores y dirigen el canto es precioso, ¿no? Y
esto también para que lo tengamos presente. El instrumento musical siempre está al servicio del canto y no al revés. Entonces, sin instrumento musical, con que haya una sola persona afinada, que se anime a cantar con voz potente o cerca de un micrófono, porque a veces conviene un micrófono para que la persona no tenga que forzar su voz y conducir el canto. ¿En qué sentido conducir el canto? Tanto en la melodía como como en el tiempo, ¿no? El ritmo y la melodía. Con una sola persona afinada que sea capaz de dirigir el canto, manteniendo la afinación, se puede guiar el canto de una asamblea, ¿no? A veces incluso si no está, la asamblea puede cantar, pero sí es buenísimo que haya al menos uno, ¿no? Bueno, y en ese sentido, también tengo que decir una palabra, ¿no? Es que no cualquier persona puede desempeñar este ministerio, ¿sí? Esto suena discriminatorio, pero bueno, debo decirlo, que hay discriminaciones que son justas, hay discriminaciones injustas y hay discriminaciones que son justas, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene 0,0000 oído musical, tiene muchísimos otros dones y talentos y cualidades, pero no tiene oído musical, esa persona puede proclamar lectura, hacer el guión, ser sacristán, llevar las ofrendas y ejercer un montón de otros servicios y ministerios. Pero no conviene que esa persona conduzca los cantos de la asamblea, porque la idea es que la asamblea cante bien. Y si bien es cierto que la fuerza o el bien del canto principalmente está ligado al corazón, nosotros sabemos que la liturgia supone una dimensión invisible y una dimensión visible, ¿sí? Entonces, en esto, así como muy sencillamente, tenemos que decir que si la persona que conduce el canto no es afinada, y bueno, quizá tiene un gran amor por Dios, pero su voz no es una ayuda a los demás fieles para poder ingresar en la liturgia de la tierra como un anticipo de la liturgia del cielo. Entonces, tiene que haber un mínimo de cualidades musicales, son necesarias, pero aquel que ha recibido el talento para la música también tiene que capacitarse. Entonces, está buenísimo, por ejemplo, si vivo en una gran ciudad, seguro que en una gran ciudad hay talleres de canto, talleres de técnica vocal, eh, se puede estudiar solfeo, se puede estudiar teoría musical también, aprender a respirar mejor. Y también, si estoy en un pequeño pueblo o una pequeña ciudad donde tal vez no hay tantas opciones, hoy por hoy hay cursos en YouTube e incluso hay instructores de canto a distancia que también hacen que uno pueda avanzar muchísimo, ¿no? A través de la virtualidad. Así que esto es valioso. Pero recordemos que el que ejerce un ministerio, así como hablábamos, ¿se acuerdan del lector? Que decíamos, el lector tiene que formarse de dos maneras, o fundamentalmente tiene que tener formación técnica y formación litúrgica, ¿no? O formación espiritual o teológica. Y tiene que conocer Biblia, conocer liturgia y saber leer. Bueno, en el caso del músico, también del que ejecuta un instrumento, también tiene que saber ejecutar el instrumento o saber cantar y tener oído musical, pero tiene que también conocer especialmente de liturgia y tiene que tener una vida espiritual. Eso es lo ideal. Todos sabemos que a veces hay personas que están haciendo un proceso, están en un caminito, ¿no? Entonces a veces los invitamos, che, capaz que no viene mucho a misa, lo invitamos, pero con el objetivo de que se enamore de Jesucristo y de que poco a poco tenga ese gran anhelo de conocerlo y amarlo más. Bueno, acá ya me estoy yendo por las ramas, pero de verdad que es sumamente importante darnos cuenta de que esa fe, esa piedad, esa devoción, ese amor, ese fervor se transmite. Un profesional de la música puede ejecutar una partitura perfecta y ni siquiera preparándola, a veces la lee de corrido, pero no es lo mismo cuando canta una persona que verdaderamente ama a Dios y que está celebrando la liturgia. Así que eso también es como un objetivo muy importante. Y lo que yo decía de la voz vale también para los instrumentos musicales. Entonces, los instrumentos, para que sirvan al fin de la liturgia,
tienen que ser suficientemente bien ejecutados. No hace falta ser un concertista profesional, haber hecho 7, 8 años de música, digamos, de una academia, pero sí ejecutarlo aceptablemente, ¿no? Y en eso también es como que no basta con aprender 3 o 4 notas o tonos en la guitarra o en el órgano, sino que hay que seguir creciendo, seguir perfeccionándose, seguir aprendiendo, porque todo eso va a contribuir a la belleza, y esa belleza va a ser una belleza mistagógica. ¿Se acuerdan? Lo mistagógico es lo que conduce desde el rito al misterio, desde lo visible a lo invisible. ¿Sí? Ayer, justo que era el día de Santa Cecilia, no sé si me acordé de decirlo en la clase, el oficio de lectura traía una lectura de San Agustín, preciosa. Y decía San Agustín, tomando de los salmos, es necesario cantar con maestría y cantar con júbilo. Y al hablar de la maestría, por supuesto, él se refiere no solo de aquel que conoce la ciencia, la técnica del canto o de la música, sino también la maestría, que significa el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y el júbilo es esa participación en el cántico nuevo que cantan los bienaventurados en el cielo, ¿no? El cántico nuevo. Hay también un hermoso texto de Cardenal Ratzinger que da nombre justamente al libro que yo les decía, Un canto nuevo para el Señor. Ese libro, Un canto nuevo para el Señor, es distinto que el que cité el otro día, pero es un libro precioso, recopila reflexiones de Benedicto XVI y bueno, yo lo tenía, lo presté, me volvió, así que si alguno sabe dónde está, me avisa. Bueno, entonces eso en relación a la preparación, sí, hay que tener oído musical para conducir canto sin instrumento, así un microfonito o si alguien tiene voz potente, es necesario el oído musical, es necesario un mínimo conocimiento, ¿no? Bueno, y tratar de perfeccionarse. Si uno puede hacer cursos, practicar, participar de coros que alimentan el oído, que le dan solidez, que le dan independencia auditiva, también autonomía, también de registro, y en el caso de los instrumentos también. Y el otro tema que no quiero dejar de mencionar es que cuando nosotros hablamos de elegir cantos, hay algo que, al menos en Argentina, todavía como que queda pendiente y es que los obispos no nos han ofrecido todavía un cancionero litúrgico nacional. El cancionero me consta que se estaba elaborando al menos desde el año 2008. Y en el año 2009 yo me hice con el listado de cantos aprobados por la Comisión Nacional de Liturgia. Pero ha habido demoras y demoras y demoras y demoras, y la verdad que yo no sé, porque ya pasaron 13 años y no sé qué va a pasar. Como que si uno fuera bien al detalle, los únicos cantos que se podrían cantar en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la celebración eucarística, pero ese cancionero que sí estaba bien hecho, abarca otros sacramentos y sacramentales también a veces, pero sobre todo los sacramentos, solo habría que cantar esos. Habiendo un vacío legal, porque el último cancionero nacional fue aprobado en el año 1982, que es hermoso, que se llama Gloria al Señor. Hay uno del año 58, Gloria al Señor 1, y otro del año 82, Gloria al Señor 2, se llama. Pero bueno, en estos 40 años, 40 años, ha habido muchos nuevos compositores, obras que sí han sido aprobadas por la conferencia, porque de hecho han sido himnos y música oficial de congresos eucarísticos nacionales, etcétera, ¿no? Así que bueno, aquí en Argentina tenemos como esa especie de vacío legal. Si el cancionero estuviera ya publicado, sería muy sencillo. Yo voy al cancionero y miro, tengo 42 cantos de entrada. No me voy a ir a buscar a YouTube un canto de entrada para la misa. Tengo 42 para elegir. ¿Sí? Tengo 38 cantos de ofrenda, 27 cantos de comunión y después otros cantos que podrían ir en la comunión y así sucesivamente. ¿Sí? Quizá en otros países ya tienen esa gracia de tener un cancionero litúrgico aprobado por la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque la iglesia cuida que no se cante cualquier cosa. Porque así como yo les decía que en la antigüedad fijaron los textos litúrgicos porque se introducía la herejía,
el error doctrinal a través de los textos, también los herejes difundían su herejía a través del canto. Ahí apareció un grande que es San Ambrosio, lo nombramos ayer. San Ambrosio componía canciones expresando la fe verdadera, la fe de la iglesia. Entonces, un buen canto elaborado bien en su letra puede transmitir la fe de un modo muy eficaz, ¿no? Yo creo que todos recordamos cantos, ya sea litúrgicos o no litúrgicos, que te expresan la fe y el amor a Dios de una forma tan precisa que es casi imposible de superar, ¿no? Y cuando coincide con la melodía, bueno, como que se genera una combinación explosiva, ¿no? Como que hace, digo explosiva porque detona en el corazón, ¿no? Lo que decíamos ayer con los padres de la iglesia, la letra más la melodía, como que logran algo muy difícil, que es unificar a la persona, ponerme en una conexión muy honda, muy profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, después si alguien tiene preguntitas, al final, pero ahora vamos a ver este tema de hoy, que es el tiempo litúrgico, ¿sí? Recuerden que habíamos visto qué era la liturgia, después habíamos analizado lo que era una celebración, y después de que vimos lo que era una celebración, tratamos de responder con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué cosa? 4 preguntas. ¿Quién celebra? Ahí hablamos de la asamblea, pero primero hablamos de la liturgia celestial. Después hablamos de los ministerios. En la unidad 5, ¿cómo celebrar? Signos y símbolos, la palabra de Dios y luego la palabra que se vuelve plegaria, oración ascendente, y la palabra que se vuelve canto también. Esa es la palabra que viene de Dios a nosotros. Esa fue la unidad 6, dijimos. Perdón, esa fue la 6, ajá. Y la 7 y la 8, la palabra humana, ya sea como simple palabra o como palabra unida al canto. Entonces ahora respondemos a una tercera pregunta. ¿Cuándo celebrar? Es el tema muy hermoso del calendario litúrgico. Pero antes de entrar en el tema propiamente del calendario litúrgico, voy a hacer muy rapidito una introducción, que ustedes la van a encontrar en el apunte. Así que voy a ir pasando rápido, pero está bueno. Y lo primero es que nos demos cuenta de que nosotros estamos, como personas humanas, sujetos a los ritmos del tiempo. El tiempo regula todos los actos. Estamos atados a calendarios. Hay personas que están atadas, bueno, todos estamos atados al calendario civil, porque formamos parte de una sociedad y, bueno, lo aceptamos con naturalidad. Si te dicen, hoy es 23 de noviembre, y vos decís, ¿y quién dijo que es 23 de noviembre? O sea, a nadie se le ocurre cuestionar que hoy es 23 de noviembre, porque estamos en un contexto social y esta regulación de los tiempos y del calendario es necesario para la convivencia. Ha habido personas que han dicho, yo me voy a vivir al campo, desconecto todo y yo vivo y para mí no hay calendario, no hay día, no hay semana, no pasa nada. Lo cierto es que, además de que los calendarios para los que vivimos en sociedad son importantes, hay calendarios escolares o académicos que son un poquito distintos. Hay calendarios laborales que te dicen qué día se trabaja y qué día se descansa y cuándo hay vacaciones. Pero hay otro calendario que es justamente el calendario litúrgico. Y este calendario lo que hace es ordenar a esta comunidad de los salvados, de los redimidos, de los hijos de Dios, de los miembros de la iglesia, donde vamos a encontrar momentos más fuertes, lo que vamos a llamar los tiempos fuertes, y momentos como más serenos, momentos como de un tiempo más ordinario, como incluso lo solemos llamar. El tiempo entonces litúrgico, para entenderlo bien, lo tenemos que poner en este contexto de esa pregunta más amplia sobre qué es el tiempo, ¿sí? Y acá alguno de ustedes quizá escuchó una frase atribuida a San Agustín sobre el tiempo. Dice San Agustín,
¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, sé lo que es. Pero si lo quiero explicar a quien me lo pregunta, entonces no lo sé. Si yo te digo, definime el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, entonces es como digamos, una noción que la tenemos tan incorporada de que hay un antes y un después. ¿Sí? Los filósofos griegos han hablado de es la duración de las cosas según el antes y el después. Otros han dicho es la medida del movimiento, porque en el fondo, ¿cómo sabemos que pasa el tiempo? Porque hay algo que se mueve. ¿Y qué es lo que se mueve? Bueno, y acá viene la primera noción de tiempo que la llamamos tiempo cósmico, ¿sí? Porque el tiempo es la duración de las cosas, pero para medir la duración tomamos como referencia el movimiento de los astros, que en definitiva es el movimiento del cosmos. ¿Cuánto dura? Esto lo sabemos con mucha precisión hoy, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura el movimiento de rotación, perdón, de traslación de la Tierra alrededor del Sol? ¿Y cuánto tarda la Tierra en dar vuelta sobre sí misma? A lo que demora la Tierra en dar vuelta sobre sí misma lo llamamos día, y a eso que llamamos día lo dividimos en 24. Y a ese que dividimos en 24 lo dividimos en 60 y en 60, ¿no? Y ahí surge el tiempo. Pero también esta Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cuántos días demora la Tierra en dar la vuelta completa alrededor del Sol? 365 días, 5 horas, 48 minutos, creo que era, y no sé cuántos segundos. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Es que el tiempo forma parte de nuestra experiencia de un modo tan natural que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar. Entonces, en un sentido objetivo, podemos decir todos los días son iguales, todos los días duran lo mismo, todos los años son iguales, todos los años duran lo mismo. A esto lo podemos llamar tiempo objetivo, y como está ligado al movimiento de los astros, lo podemos llamar tiempo cósmico. Pero atención, nosotros como seres humanos, dotados de autoconciencia, vivimos el tiempo no como si fueran todos los días iguales, sino que lo vivimos de acuerdo al modo en que lo estamos experimentando. Por eso algunos hablan aquí de, frente al tiempo objetivo, el tiempo subjetivo, el tiempo humano. Y acá debemos decir que también ya en este proceso que hablábamos en unidades anteriores, ¿no? Donde la liturgia asume lo humano, lo purifica, lo perfecciona, para nosotros no son todos los días iguales. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños, en la duración, o sea, ¿cuánto dura el día de tu cumpleaños? Dura 24 horas, ¿no? Y a nivel climático y a nivel, no sé, de las mediciones que puedes tomar, temperatura, humedad, presión, puede ser un día igual a otros anteriores o posteriores. Pero subjetivamente el día de tu cumpleaños es distinto. Y esto vale tanto para el que le gusta festejar su cumpleaños como capaz incluso más para el que no le gusta. Porque por algo no le gusta y tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y hay días en los cuales nosotros recordamos acontecimientos. Y ese tiempo es especial. Por ejemplo, cuando ha partido un familiar y se cumple el primer aniversario o el 10º aniversario. Y no es un día igual. Y esto incluso en el día, cuando te tocan vivir momentos agradables, el tiempo vuela. Y cuando te toca estar en situaciones incómodas, parece que el tiempo no pasa nunca. Yo no puedo evitar compartir una anécdota muy, muy chistosa de mi adolescencia. Nosotros en mi pueblo trabajábamos en un aserradero y bueno, éramos todos adolescentes, de 15, 16, 17 años por ahí, antes del entrar al seminario, y trabajábamos con pistolas neumáticas. Todo un peligro, ¿no? Porque pistolas neumáticas tiraban grampas.
Entonces, un día que hacía mucho calor, un compañero estaba enojadísimo porque no pasaba más la tarde y entonces uno dice, pero miraba el reloj y decía, pero maldito reloj, dice, no pasar nunca la hora y le tiraba grampas, ¿no? Bueno, como si el reloj tuviera la culpa, ¿no? Del calor que hacía, pero ahí lo pongo como ejemplo máximo de la diferencia entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo, porque el reloj giraba a la misma velocidad que siempre, no tenía nada que ver con el calor y el peso de la humedad de ese día. Bueno, perdonen esta tontería, pero entonces, no todos los días son iguales. Cada tiempo tiene su propia importancia y refleja una etapa de la existencia humana y de la vida de las cosas. ¿Mm? Entonces, así como un país tiene feriados, que son días festivos y son días especiales, y vos decís, ¿y por qué son especiales? Y bueno, y acá viene toda la reflexión, por ejemplo, en Argentina, donde nuestros feriados son bastante móviles y flexibles. Pero bueno, de hecho, por más que se cambie el día, es un día como un poco especial, especialmente algunos. ¿Por qué? Y bueno, porque el hombre es el que carga al tiempo de sentido. Y entonces, en ese contexto, recordemos, era tiempo cósmico, que podemos llamar también tiempo objetivo, tiempo subjetivo o propiamente humano, porque el hombre es el único que tiene conciencia de la duración de las cosas y puede recordar el pasado y puede de alguna manera anticipar el futuro. El tiempo sagrado es como una nueva manifestación del tiempo o una nueva dimensión del tiempo. ¿Y qué significa un tiempo sagrado? El hombre, incluso ya antes de Cristo, en muchas religiones, y bueno, y especialmente en el judaísmo, el hombre ha querido destinar determinados días, determinados meses, también incluso, o determinadas horas, consagrarlas a Dios. Acuérdense que algo sagrado es algo que le pertenece a Dios, algo que está dedicado para Dios, separado del resto de las cosas y que le pertenece a Dios. Los pueblos antiguos normalmente tenían sus tiempos sagrados vinculados también al tiempo cósmico. Por ejemplo, había fiestas, ya lo dijimos en algún encuentro pasado, que estaban ligadas a la primavera, ¿no? Que era cuando empezábamos a salir del otoño. Fiestas del invierno, perdón. Hay fiestas que están ligadas al inicio del invierno o al momento, digamos así, eh, más, el día más largo. Lo que pasa es que en el hemisferio norte y el hemisferio sur cambia, ¿no? Los solsticios de invierno, el solsticio de otoño, de verano, ¿no? Los equinoccios. O sea, esos puntos marcados por el tiempo cósmico, los antiguos pueblos los transformaban a veces en tiempos sagrados. El amanecer, el anochecer, los transformaban en tiempos sagrados, ¿sí? Porque de alguna manera confrontaban con algo desconocido. O sea, para un pueblo antiguo, pensemos, ¿no? Quizá en una etapa muy primitiva, en algún pueblo antiguo. Y bueno, era de noche, ¿y cómo sabías que iba a volver a salir el sol? Entonces, en ese momento a veces se dedicaba una alabanza, una plegaria, suplicando que aparezca de nuevo el sol, ¿no? Antes de tener quizá esta concepción científica que tenemos hoy. Bueno, pero el pueblo de Israel ya comenzó a dar este paso que ya mencionamos, de lo cósmico a lo histórico salvífico. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel empezó a darse cuenta de que los tiempos sagrados no tenían tanto que ver con que el hombre tomara poder o el hombre consagrara un espacio de tiempo a Dios, sino que Dios consagrara un espacio de tiempo para comunicarse al hombre. Se invierte la perspectiva. No es algo que el hombre hace, yo consagro este tiempo a Dios, sino que Dios hace. Yo consagro este tiempo porque aquí actúo. ¿Sí? Y entonces, este tiempo llamado histórico salvífico es justamente cuando el pueblo reconoce que Dios actúa.
Dios obra. Por eso el Salmo que canta dice, este es el día en que actuó el Señor. ¿No? También hay una traducción de, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. ¿Mm? Acá hay dos palabritas, que tal vez a alguno que le gustan las palabras difíciles, después las va a recoger ahí. Es la diferencia entre cronos y kairos. Cronos define el tiempo cósmico, el paso inexorable de lo mismo, ¿no? El Cronos incluso dice que mitológicamente es como que devora a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el tiempo pasa, y no puedes hacer nada para detener ese tiempo. Pero frente al tiempo, Cronos, que es como impersonal, inexorable, aparece el Kairos. ¿Y qué es el Kairos? Es el tiempo salvífico, el tiempo oportuno, dicen algunas traducciones. Esto se lee el primer día de la Cuaresma. Ahora es el tiempo oportuno, Kairos. Ahora es el día de la salvación, ¿no? Entonces, frente a la sucesión del Cronos, al paso inexorable del Cronos, el pueblo de Israel descubre el Kairos. Nuestro tiempo se hace espacio de manifestación de Dios, se hace espacio de teofanía. La historia humana en la que Dios actúa es interpretada entonces como historia de la salvación, ¿no? Y esto es hermoso también desde el punto de vista espiritual. Cuando yo descubro que mi historia personal es historia de salvación. Bueno, esto lo vivió primero el pueblo y así lo transmitió también en muchos de los textos de las Sagradas Escrituras. Mientras el hombre primitivo trataba de dominar el tiempo, el hombre bíblico, en cambio, procura vivir en la presencia de Dios, aún siguiendo sujeto a los ritmos del tiempo cósmico. Pero hay espacios que le pertenecen, ¿no? Entonces, Dios se tomó posesión del tiempo y esto tiene un punto culminante con la encarnación, porque dice Juan Pablo II, lo van a encontrar allí en el apunte, el tiempo por la encarnación llega a ser una dimensión de Dios. El Dios eterno comienza a experimentar el tiempo, porque todo lo que hace el Hijo de Dios en su naturaleza humana son acciones de Dios. Bueno, ahí sería cristología, ¿no? Y ahí aparece el tiempo litúrgico. ¿Qué es el tiempo litúrgico? Es la ritualización del tiempo histórico salvífico. Es celebrar los acontecimientos que ocurrieron realmente en la historia en un marco específico, histórico, espacio-temporal, pero celebrarlos hoy y actualizarlos hoy. Por eso la Iglesia conserva en el credo, cuando dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Qué tiene que hacer Poncio Pilato en el credo? ¿No pueden nombrar a alguien más simpático? Es que es muy importante para la fe cristiana que nosotros no olvidemos que fueron hechos reales y que ocurrieron en una geografía precisa, en un tiempo preciso. La fe cristiana no es una fe mítica, no es como una especie de creación literaria para consolar y sostener y dar esperanza a las personas, sino que es Dios que entró en la historia, en tiempos de Poncio Pilato. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió una vez vuelve a ocurrir de algún modo místico, o se hace actual, mejor dicho, en los actos, los tiempos litúrgicos. Ahora bien, nosotros sabemos que todo está condensado en la Eucaristía. A mí me encanta, yo no sé si les cité hace poco en alguna de las charlas, una frase de un documento que se llama Eucharisticum Mysterium. Bueno, la frase dice así, que en la Eucaristía está contenido Cristo todo entero. Cristo todo entero. Y si es Cristo todo entero, es Cristo en todos sus misterios. El misterio de la encarnación, su nacimiento, su infancia, la presentación, la pérdida de hallazgo, los 30 años de vida oculta,
los milagros, las curaciones, las prédicas, todo. O sea, en una sola Eucaristía. Al estar, dice, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Es decir, a Jesucristo mismo, todo entero. O sea que en una Eucaristía, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, está todo. ¿Por qué entonces el año litúrgico? Porque la Iglesia es madre y es maestra. Entonces, la Iglesia sabe que nosotros, como hijos, necesitamos que se nos desmenuce el misterio. Eso sería un poquito el sentido del año litúrgico. Como lo que está todo condensado, irlo desmenuzando, desplegando. Algunos dicen que la liturgia vive de movimientos de concentración y de distensión. Concentración y distensión. Entonces, lo que se hace es distender el misterio y se nos va presentando uno tras uno los misterios. Encarnación, Pascua, Ascensión, Predicación, Segunda Venida, Manifestación en carne, etcétera, ¿no? Porque lo necesitamos nosotros, poco a poco. Y así lo hace nuestra Iglesia, que es madre y maestra, ¿sí? Entonces, para cerrar un poquito esta introducción, y luego vamos a ir, por supuesto, ya a los textos del Catecismo, que es muy claro en este punto y le dedica bastantes puntos, tenemos que darnos cuenta de que la liturgia de la Iglesia tiene como tres grandes ritmos, ¿sí? El ritmo anual, pensemos que hay fiestas que se celebran así solemnemente una vez al año, y en ese año tenemos el ciclo litúrgico, que para nosotros justamente el ciclo, el año litúrgico, comienza el primer domingo de Adviento. Ahí se desfasan el calendario civil del calendario litúrgico. Si el calendario litúrgico empieza 4 semanas antes del calendario civil, el año litúrgico. Primer domingo de Adviento. Ese es el ritmo anual. Pero después también tenemos el ritmo diario. Quizás pasa un poco más desapercibido el ritmo diario. ¿Por qué? Porque no todos celebramos la liturgia de las horas. Pero aquellos que celebran laudes o vísperas, ahí se visualiza cómo hay tiempos, hay ritmos que están atravesados por la liturgia. La Eucaristía es el centro del día para un cristiano, también desde el punto de vista litúrgico. Y en este sentido, hoy tenemos una gran libertad para celebrar la Eucaristía a la hora que podamos y que sea más conveniente desde el punto de vista pastoral, salvo algunas celebraciones que está con una hora precisa. Por ejemplo, la misa de la Cena del Señor en el Jueves Santo no se puede celebrar a las 10 de la mañana, porque es misa de la Cena del Señor. La Vigilia Pascual hay que celebrarla el sábado santo luego de que oscureció. Si bien hoy el misal dice, bueno, por razones graves se puede adelantar, pero en principio tiene que ser en la noche, porque comienza con el lucernario, con el símbolo del fuego. Para que el fuego tenga sentido, tiene que ser de noche. Entonces, hay algunas misas que tienen un horario. Si no, tenemos la posibilidad de hacerla en cualquier hora del día. Este ritmo diario, entonces, se manifiesta especialmente en la liturgia de las horas. Y también tengamos en cuenta que nosotros contamos el día según la costumbre romana de medianoche a medianoche. O sea, comienza a las 0 horas, en las 12 a las 0. Salvo el domingo. Hay como una combinación cultural, porque el domingo y las fiestas más importantes se cuentan del modo judío. Se combinan como los dos modos. Por eso comienzan la tarde anterior. Digamos así, estrictamente hablando, los judíos comenzaban a celebrar la fiesta cuando aparecía la primera estrella del día siguiente, ¿no? Nosotros
Bueno, no somos tan rigurosos en eso. De hecho, a veces tenemos misas los domingos de misa dominical, los sábados a las 4:30 de la tarde, 4 de la tarde. Recuerdo una parroquia que estuve que teníamos una costumbre de la misa a las 3 de la tarde, la misa dominical. Y bueno, ahí había discusiones, ¿está bien, no está bien? No es demasiado temprano, es casi es una misa de mediodía, pero bueno, había una finalidad ahí que era válida y el obispo había aprobado, por supuesto. Entonces tenemos ritmo anual, ritmo diario y ritmo semanal. Obviamente la semana de 7 días. ¿En qué se basa? También es un periodo cósmico. Tiene que ver con las fases de la luna. Sabemos que el calendario lunar establece meses de 28 días, por lo tanto, los 7 días corresponden más o menos a un cuarto del ciclo lunar. Los judíos tomaron ese calendario lunar de las civilizaciones sumerias y babilónicas, pero le dieron un nuevo significado. ¿Por qué? Porque según el relato de Génesis, y ahí por supuesto los exégetas van a decir, no, el pueblo ya celebraba cada 7 días el Día del Señor después de que sale de Egipto, y el relato de Génesis, inspirado por Dios y como palabra de Dios, ya supone esa costumbre. Bueno, pero sea como sea, lo cierto es que para los judíos algo cósmico, tomado de otras civilizaciones, comienza a tener un nuevo significado por la certeza de que ellos participaban con el descanso sabático del descanso de Dios en la creación. No sé si se entendió, mezclé ahí como dos o tres cositas. Pero entonces, fíjense que son cosas que nunca las reflexionamos y cómo se entrecruza lo cósmico, lo histórico salvífico, lo cristológico y lo escatológico, como vamos a ver. Porque esto del 7, de los 7 días, cuando vos decís el 7 es el símbolo de la totalidad. A veces dicen, no, el 7 simboliza la perfección. No, el 7 en la Biblia simboliza, en el Apocalipsis al menos, simboliza la totalidad, no la perfección. Puede ser una totalidad positiva o negativa, porque hay 7 que son de desastres, de catástrofes. ¿Por qué el 7 es la totalidad? Porque el 4 simboliza la tierra y el 3 simboliza el cielo. Esto antes del cristianismo y del judaísmo, ¿no? El 4 por los 4 elementos y el 3 como un símbolo de la perfección de algún modo, con otra raíz. Entonces 4 más 3, 7. La tierra más el cielo, la totalidad, o sea, todo. Si el sábado es el séptimo día, podemos decir que el domingo es el primero, pero también podemos decir que es el octavo. ¿Y qué es el octavo día? El octavo día es símbolo de la eternidad. Por eso, en los antiguos bautisterios, y si Dios quiere aquí en mi parroquia, estamos esperando el bautisterio que nos traigan de la marmolería, va a ser, la pila bautismal va a ser octogonal, porque el octógono, vinculado al simbolismo del 8, significa la eternidad. Cuando un niño es bautizado, lo que recibe es la vida eterna. Bueno, me fui por las ramas, pero esto creo que puede servir para que nos demos cuenta hasta qué punto lo cósmico y lo histórico salvífico están entremezclados. Si a alguno le interesa, en ese libro que les dije la otra vez, Introducción al Espíritu y la Liturgia de Ratzinger, tiene todas unas reflexiones súper impresionantes, ¿no? Sobre este entrecruzarse de lo cósmico y los históricos salvíficos. Al punto que los padres de la iglesia, por ejemplo, veían en toda la naturaleza, encontraban referencias a la Trinidad y encontraban referencias a la cruz. O sea, como que veían la cruz por todos lados. ¿Por qué? Porque ya tenían su corazón, por decir así, y su inteligencia formateados para encontrar a Dios. Pero no un Dios vago, así como etéreo. No. Al Dios revelado en Jesucristo. Lo que se va a manifestar plenamente en la plenitud de los tiempos ya estaba de alguna manera presente y preanunciado y actuante en la creación, en el cosmos visible y material. Bueno, ahora sí, vamos a compartir los puntos del catecismo. Y si yo les preguntara de los 3 ritmos, ¿cuál es el más importante?
Bueno, por supuesto que hay diversidad de respuestas, ¿no? Pero de los tres ritmos, el primero, el primero de todos, el primero que surgió es el ritmo semanal, antes que el anual. Es el primero que surgió. El tiempo litúrgico. ¿Cuándo celebrar? La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Impresionante. No habla de la Iglesia aquí como cuerpo ni como pueblo, sino como esposa. Pensemos en una esposa que ama profundamente a su esposo y el esposo tuvo que emprender un viaje. Y la esposa anhela el retorno. El esposo está, sí, dice, voy a volver, voy a volver, voy a volver, a prepararte un lugar, voy a una casa, a hacerte una casa y volveré. Vos esperame. Y la esposa recuerda con alegría, con gratitud, todo lo que compartió con ese esposo que la amaba infinitamente y al cual amaba profundamente. Y esto en determinados días del año. Y fíjense cómo empieza. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección. O sea que de los tres ritmos, anual, diario y semanal, el primero es el semanal. Conmemora su resurrección, que también una vez al año celebra junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Está muy bien redactado ese puntito que es del concilio, porque en el fondo es como una síntesis de la historia del calendario litúrgico. La primera gran fiesta, la fiesta primordial, es el domingo. Pero muy pronto, pensemos que las primeras comunidades cristianas convivían con los judíos. Cuando los judíos se aprontaban a celebrar su Pascua judía, los cristianos no podían evitar recordar que la muerte y la resurrección de Jesucristo había ocurrido en una Pascua. Entonces, al hilo de la memoria de todos los años, no solo cada domingo, sino con más solemnidad, recordar la resurrección. Pero claro, pensemos en los cristianos de Jerusalén. Qué impresionante que tiene que haber sido ser cristiano en la antigüedad en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, bueno, pero claro, Jesús resucitó el domingo y ellos iban a celebrar la resurrección en el amanecer del domingo, en el amanecer de este día posterior a la Pascua judía. Iban al Santo Sepulcro. Es impresionante. Pero claro, empezaron a ir al Santo Sepulcro y 2 días antes, o sea, eso fue el domingo al amanecer, el viernes empezaron a ir al Calvario, al Monte Calvario, que estaba ahí, por supuesto, todavía. Y el día anterior, al viernes, empezaron a ir al cenáculo. Y así se formó el Triduo Pascual, que comienza el jueves a la noche, que rememora la muerte, que rememora el sábado santo, donde Jesús descansa en el sepulcro, para finalmente revivir la resurrección. La vigilia pascual ya va a estar bastante configurada para el siglo III. Era una vigilia, ¿eh? No era como nosotros que a veces en 1 hora y cuarto despachamos la vigilia. No, o sea, esa era vigilia que comenzaba por la noche y terminaba al amanecer. A mí siempre me ha impresionado muchísimo pensar, esto lo dicen los libros litúrgicos, son testimonios muy antiguos, que justamente cuando estaba saliendo el sol, el obispo de Jerusalén ingresaba en el sepulcro, constataba que el sepulcro estaba vacío, cantaba aleluya. Aleluya porque justamente el sepulcro estaba vacío. Bueno, no sé, creo que sería genial poder vivir una celebración así, pero eso mismo es lo que empezaron a vivir los cristianos de otras comunidades, de otras latitudes, de otros países, incluso con otras diferencias en el modo de celebrar ritualmente, pero unidos por la misma fe.
Además, en el círculo del año se desarrolló todo el misterio de Cristo, al conmemorar así los misterios de la redención. Y acá viene el punto, ¿no? El por qué y el para qué. Abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. La riqueza de las virtudes y los méritos del Señor. Entonces, lo contemplamos, lo celebramos, lo recordamos, pero también nos dejamos educar. Los 33 domingos que tienen tiempo durante el año, terminó justamente el domingo pasado el ciclo con la fiesta de Cristo Rey, domingo 34 vendría a ser, nos permiten detenernos. Algunos en la mansedumbre de Jesús, otros en la sabiduría, otros en la fortaleza, en su misericordia, en su compasión. Se nos hace presente para que nos alcancen y para que nos llenemos de esa gracia, ¿sí? El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta los estudios bíblicos, el Evangelio de Juan, dicen algunos biblistas, está estructurado en relación al calendario litúrgico judío. O quizás se puede decir de otro modo. Muchas de las palabras claves del Evangelio de Juan se entienden mucho mejor si se ponen en relación con la fiesta litúrgica que se estaba celebrando. Entonces, por ejemplo, en Juan 7 dice que Jesús estaba en Jerusalén y se estaba celebrando la fiesta de las tiendas o la fiesta de las chozas, ¿no? Entonces, para entender las palabras de Cristo en ese contexto, es bueno conocer de qué se trataba esa fiesta. Pero hasta el mismo Cristo, según el evangelista Juan, se dejó guiar como por este calendario litúrgico judío para comunicar la revelación plena sobre su amor, sobre su propio misterio. Entonces, Jesús, cuando era chiquitito, cuando era adolescente y probablemente hasta el mismo momento de predicar e incluso ya predicando, celebró las fiestas litúrgicas judías. Pensemos, por ejemplo, esto no sé si todos lo sabían, Pentecostés es una fiesta judía, es una fiesta litúrgica judía. 50 días significa Pentecostés. Bueno, los judíos, 50 días después de la Pascua, o sea, de haber salido de Egipto, celebraban la llegada al monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos. Entonces, qué impresionante, porque ellos, los judíos, celebraban la entrega de la ley grabada en tablas de piedra. Nosotros, los cristianos, sabemos que el día de Pentecostés Dios volvió a grabar la ley, pero ya no en tablas de piedra, sino en los corazones. Porque la ley del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el Espíritu de verdad, la ley viviente. Bueno, volvemos, al compartir. Entonces, el pueblo judío tenía sus fiestas, Jesús las vivió, y en el tiempo de la iglesia, está situado entre la Pascua de Cristo ya realizada una vez por todas y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo. El misterio de Cristo, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo. ¿Por qué insisto en esto? Porque uno de los temas que se tuvo que tratar en el concilio, pero que en el fondo aparece y reaparece y reaparece, es el lugar que tiene la piedad popular y, por ejemplo, el culto a los santos o los anhelos, ¿no?, del pueblo, que son legítimos, pero cómo se relacionan con la liturgia, cómo se vincula con la liturgia y cómo hacer para que no quede oculto el misterio de Cristo. Y voy a poner
Dos ejemplos, por favor, yo esto no quiero que nadie lo tome como una crítica así despiadada, no, porque me pasa a mí. Yo tengo aquí en mi capilla, en mi parroquia, una capilla donde se rinde culto a San Expedito, ¿sí? Ustedes saben que hay muchas personas que tienen como una devoción muy especial a San Expedito y que tal vez van a misa solamente el 19 de cada mes. Bueno, un año, no estaba yo todavía, cayó 19 de abril, Viernes Santo. El 19 de abril es la gran fiesta de San Expedito, Viernes Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta teóricamente es muy obvia, porque Viernes Santo, o sea, no puedes celebrar a San Expedito Viernes Santo. ¿Cómo conducimos a estas personas desde San Expedito hacia el misterio de Cristo? ¿Sí? Incluso sin llegar a ese extremo. El 19 de marzo, el día de San José, patrono de la Iglesia Universal. ¿Qué hacemos con San Expedito el 19 de marzo? Bueno, yo supongo que San Expedito lo quiere mucho San José, o sea que de parte de él no hay problema, pero ¿qué hacemos con las personas que se acercan? ¿Y cómo orientar? Porque el camino más fácil sería decir, bueno, esto viene por San Expedito y bueno, ya está, ¿no? Pero lo estoy conduciendo al misterio de Cristo, pero pongo otro ejemplo. Y esto, de nuevo, nosotros aquí en la parroquia hacemos misas por enfermos y afligidos. Yo no tengo un don particular para, tal vez para tener oración que sea instrumento de sanación, como si, bendito sea Dios, tienen otros sacerdotes. Así que las misas que hacemos aquí son bastante discretas en cuanto a la cantidad de personas y demás. Pero me acuerdo de un fiel que decía, padre, dice, yo no entiendo. Acá en los domingos, en misa, vienen, no sé, 50 personas. Y los lunes, primer lunes de mes que hay misa por enfermo y afligido, vienen 300. ¿Y cómo puede ser? Me decía, era un laico, ¿no? Y entonces, ¿cómo conducir esta búsqueda que tienen las personas de salud, de bienestar, que por supuesto la iglesia tiene que acompañar y sostener, pero cómo hacer para que no quede oculto el misterio de Cristo? Porque no es algo conveniente que la misa más celebrada por los fieles de una parroquia sea la misa del segundo lunes de cada mes y el domingo quede como en segundo plano, siendo que el domingo es la fiesta primordial. ¿Se entiende lo que planteo? Para las que tienen cámara encendida, digo, esto no es una crítica a otros porque son cuestiones que nos pasan a todos los sacerdotes, ¿no? Pero al mismo tiempo, la centralidad la tiene que tener siempre Cristo. Incluso, gran desafío, donde hay devociones a santos muy queridos, como el caso de San José, cómo hacer que siempre resplandezca San José en vinculación directa con Cristo. Bueno, no es tan difícil en caso de San José, pero bueno. 1165, cuando la iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración. Hoy, hoy, el hoy de la liturgia. Este hoy, fíjense que el catecismo lo vincula con el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, pero también con esa cita de Hebreos 3, que está tomada también del Salmo 95, que dice, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces no es solo una memoria hacia el pasado, sino que lo que anhela la Iglesia es que hoy se vuelva a realizar, se vuelva a manifestar el misterio de Cristo en todo su esplendor. Este hoy del Dios vivo, al que el hombre está llamado a entrar, es la hora de la Pascua de Jesús, que es el eje de toda la historia humana y la guía. ¡Wow! Y ahí caemos, así como está diciendo el catecismo, ¿no? El hoy de Dios vivo es la hora de la Pascua de Jesús. ¿Se acuerdan Juan 13? Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este Jesús que en Juan 17 dice, Padre, ha llegado la hora.
ha llegado la hora. Es Cristo que se ofrece como hombre perfecto, como oblación pura en nombre de todos nosotros el Padre, pero es Cristo que como verdadero Dios se entrega totalmente a nosotros, cuerpo entregado, sangre derramada. Bueno, en esa hora de la Pascua de Jesús estamos llamados a entrar. Y fíjese qué increíble, dice, esta hora es el eje de toda la historia humana y la guía. Por eso decimos Jesucristo Señor de la historia. Y por eso todo lo que vemos a nuestro alrededor, el Mundial, equipos que ganan, equipos que pierden, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas y Putin y Biden y todo lo que ustedes ven, como dice también el Evangelio de ayer, ¿no? Y todo eso pasará. El gran acontecimiento es la Pascua de Jesús. Es el eje de toda la historia humana y la guía. Un texto hermoso de San Hipólito. Este es año 250, San Hipólito. La vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo, y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos en Él, se instaura un día de luz largo, eterno, que no se extingue, la Pascua mística. Vieron que en el año litúrgico, en el ciclo litúrgico, hay una octava de Pascua. O sea, es tan grande la fiesta de la resurrección que durante 8 días vos venís a misa y es como que si estuvieras en el día de la Pascua. Pero en el fondo es todo. O sea, a partir de la resurrección, todo ha sido llenado de luz. Y estamos como en una larguísima octava de Pascua, hasta que Jesús venga por segunda vez. Este es el sentido luminoso que tiene la fe en Jesucristo resucitado. Por supuesto que pasarlo a nuestra vida no siempre es fácil, especialmente si Argentina pierde, por ejemplo, en el primer partido del Mundial, ¿no? O sea, como decir, estoy en la Pascua mística, pero ¿por qué le anularon el gol a Lautaro? Bueno, perdón se me escapó eso. Entonces, esa es la luz de la resurrección y un poco coincide, ¿se acuerdan cuando vimos el texto es el misterio pascual? El único acontecimiento de la historia que no pasa, el único. ¿Sí? Todos los demás son absorbidos. La Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección permanecen para siempre. Estamos en ese tiempo, en ese día de luz largo, eterno, que no se extingue. Por eso, lo primero que habla el catecismo es el día del Señor. Ustedes después lo van a encontrar al final del apunte, un poco más detalladita la historia. Pero acá el catecismo coincide plenamente con lo que va a encontrar al final. La Iglesia, desde su tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. ¿Por qué dice que tiene su origen en el día de la resurrección de Cristo? Porque la primera aparición de Jesús resucitado es el mismo día de la resurrección, las primeras apariciones. A María Magdalena, a Simón, a los discípulos de Maús, ellos en el cenáculo. Lucas y Mateo lo narran de un modo diferente, Juan lo narra de un modo diferente, pero es el primer día. Entonces, los discípulos se reúnen y Cristo se manifiesta el octavo día o el primer día. Se lo llama Día del Señor, están los textos, los van a encontrar ahí en el apunte, están en Apocalipsis y también hay referencias en Hechos de los Apóstoles. Y se va a llamar domingo, ¿por qué? Porque es como una abreviación. En griego es Kyriake Gemera. Traducido literalmente sería día señorial. Porque Kyriake viene de Kyrios, que es señor, es un adjetivo. Día señorial. Nosotros lo traducimos día del Señor. Y en latín es dies dominica, el día dominical, el día señorial, porque dominus significa señor.
Y ahí quedó domingo, ¿sí? De dies dominica. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación. Atención, ¿qué es lo primero que crea Dios? Según el libro del Génesis, la luz. La resurrección de Cristo es esa explosión de luz. Acá al que le guste todo lo que tiene que ver con la Santa Síndone, ¿no? Con el santo, con la sábana santa de Turín. Hoy los expertos dicen que es como que la sábana santa quedó impresa con una luz muy potente. Por eso quedó impresa así, como que no se sabe, como que está quemada la sábana santa. En el relato de Génesis, el primer día Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Y el día que Jesús resucitó, era toda oscuridad, tinieblas y muerte, y Dios dijo que exista la luz. Y el octavo día, en el que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. ¿Sí? Por eso, esto es el primero y el octavo. ¿Sí? Como que el octavo significa la eternidad. Estamos como ya en un nuevo eón, decían los padres de la iglesia, como en una nueva era, pero no la New Age, la nueva era de la era de Acuario, la era de Pisces, etc. No, estamos en la única nueva era que existe, que es la inaugurada por la resurrección del Señor. De ese domingo, el banquete del Señor es el centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete. Y acá las citas son de la pesca milagrosa, que Jesús le dice, vengan a comer. Tenía preparado pan y pescado a la orilla del mar de Tiberíades. Y Lucas 24, cuando Jesús lo reconocen al partir el pan. Jesucristo resucitado se hace presente y les da de comer. Por eso es el centro. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Recuerden que los paganos o los romanos asociaban cada día de la semana con un astro. Obviamente, el martes, ¿sí? Con Marte, ¿no? Con el planeta Marte. El miércoles con Mercurio, el jueves con Júpiter, el viernes con Venus, ¿no? Bueno, el primer día de la semana lo llamaban el Día del Sol. De hecho, ha quedado esto en algunos idiomas, eso lo señala Juan Pablo II en una carta que escribió sobre el domingo, como por ejemplo en inglés, si no pronuncio mal es Sunday, o, bueno, Día del Sol. Sí, creo que en alemán también, pero bueno, no me quiero ir por los idiomas que no soy muy bueno. ¿Por qué? Lo podemos llamar Día del Sol también nosotros, porque es la luz que nos ilumina, el sol cuyo rayo trae la salvación. San Jerónimo es contemporáneo de San Agustín, año 380, 390 por ahí. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que nos hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El precepto dominical es un mandato, es uno de los mandamientos de la Iglesia, ¿no? Que está en el derecho canónico. Monseñor Tortolo, que fue obispo de Paraná, él decía, a los cristianos nos tendría que dar vergüenza que haya un precepto dominical. O sea, es como que te digan, tenés que querer a tu mamá, o tenés que darle un beso a tu esposo o a tu esposa si estás casado cuando te levantás. O sea, te tiene que dar vergüenza. No te tienen que recordar lo obvio, lo esencial. Pero bueno, lo decía un poco así como para hacernos dar cuenta de que el precepto es una ayuda. Pero un cristiano que cree realmente que Jesús resucitó y está vivo, no va a misa porque sea obligatorio. Va a misa porque sin la misa no podemos vivir, como decían los mártires de Abitinia o de Abitene, que son citados también por el Papa
Francisco, ahora no me acuerdo en cuál de sus cartas, y bueno, muy queridos también por el Papa Juan Pablo II en sus cartas sobre la Eucaristía. Sine Domenica non possumus. Los mataron, ¿por qué? Porque ellos no quisieron dejar de celebrar la Eucaristía. Dijeron, nosotros preferimos morir antes que dejar de celebrar la Eucaristía. Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa resurrección, decimos, bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, ¿sí? Primer día de la semana, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En él el cielo y la tierra se regocijaron y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entraran en él sin temor. Esto es de una liturgia oriental, ¿sí? De un oficio siríaco, ¿no? Pero fíjense qué insistencia en el tema de la luz, porque para los orientales el tema de la luz es muy, pero muy importante. De hecho, para los orientales, católicos de rito oriental, la fiesta de la Epifanía fue primero que la fiesta de la Navidad. Porque para ellos lo impresionante es que Dios se haya manifestado, la estrella que vieron en Oriente, ¿no? En la manifestación a todos los pueblos. Ahora sí, después de hablar del domingo, si a alguien le interesa, le voy a poner ahí, hay una carta de Juan Pablo II que se llama Dies Domini. Es una carta completa sobre el domingo. Tiene 5 capítulos que son preciosos, ¿no? Dies Domini, Dies Christi, Dies Ecclesiae, o sea, el día del Señor, el día de Jesucristo, el día de la Iglesia, el día del hombre, y ahí habla del descanso dominical y cómo hay que tener cuidado porque como que sobre todo en Europa en aquel entonces se estaba perdiendo mucho el descanso dominical. Esto de trabajar todos los días como que no hubiera domingo. Y el día Dies Dierum, es el último capítulo, el día de los días, porque el Papa ahí habla de la eternidad, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué necesitamos el domingo? ¿Por qué los judíos descansaban el sábado? Porque ya no eran esclavos, porque habían salido de Egipto. En Egipto no tenían sábado, no podían descansar. ¿Por qué necesitamos descansar un día? Para darnos cuenta que no somos esclavos del tiempo, ni del trabajo, ni de la economía, sino que somos libres, hijos de Dios destinados al cielo. Bueno, ahora sí, el año litúrgico. A partir del Tríduo Pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. Qué impresionante. Entonces, el centro es el Tríduo Pascual. Por eso, en los libros, por ejemplo, en la liturgia de las horas, en el misal, hay algo que se llama la tabla de los días litúrgicos. ¿Para qué? Para que cuando coinciden dos, vos sepas qué es lo más importante. Y arriba de todo está el Tríduo Pascual. De ahí brota todo lo demás. Y de hecho fue lo primero que se empezó a celebrar, además del domingo, una vez a la semana, una vez al año, la vigilia pascual, la Pascua, y después sábado santo, viernes santo y el jueves también en las misas, la cena del Señor. De esa fuente por todas partes, el año entero queda transfigurado por la liturgia. Qué expresión tan bella. Un año transfigurado por la liturgia. Y esto vale para tu vida espiritual, para mi vida espiritual. Tu vida espiritual está tocada por la liturgia. Esto hoy, gracias a Dios, es más común, pero igual hay que seguírselo preguntando. La liturgia marca nuestro ritmo personal también de comunión con Dios. Cada año es como un año jubilar, año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu, el fin de la historia es anticipado, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Esto tiene que ver con este concepto que decíamos de la fiesta. La fiesta es una irrupción del tiempo, de la eternidad, perdón, en el tiempo. Porque ya todo está cumplido con la muerte y la resurrección, porque Cristo ya está sentado a la derecha del Padre y porque Cristo viene. Gloriosamente vendrá, pero ya viene. Lo empezamos a recordar a partir del próximo domingo. Entonces la Pascua
no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. San Atanasio lo llama el Gran Domingo, así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana. El misterio de la resurrección en el cual Cristo aplastaba la muerte penetra nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. Son frases que son verdaderas, fuertes, llenas de fuerza para nosotros y tan bellas, ¿no? La resurrección en la que Jesús aplastó a la muerte penetra en nuestro viejo tiempo, en el hoy. Esto, llevarlo a la vida, ¿no? Que la resurrección aplaste lo viejo, lo que no nos haga vivir de verdad. Que Jesucristo venza hoy en mí. Bueno, en el Concilio de Nicea, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuera celebrada el domingo que sigue al plenilunio, 14 del mes de Nisan, después del equinoccio de primavera. Bueno, ¿qué significa esto? Para nosotros acá en Argentina, ¿por qué cambia la fecha de la Pascua? Se toma en cuenta el equinoccio de otoño, para nosotros, que más o menos siempre es 20, 21, 22 de marzo, y se toma en cuenta la luna llena, eso significa plenilunio. Entonces, el domingo posterior a la primera luna llena, después del equinoccio de otoño, es la Pascua. ¿Qué pasa? Si el equinoccio de otoño fue 21 de marzo y justo el 19 de marzo fue luna llena, la Pascua va a caer casi un mes después, porque se combinan el calendario lunar con el calendario semanal. Porque justamente si la luna llena cae un lunes, tenés que esperar hasta el siguiente domingo. Ahora, si luna llena cayó sábado, al día siguiente puedes celebrar la Pascua. Siempre la primera luna llena después del equinoccio, para nosotros en el hemisferio sur, de otoño. Hubo unos líos ahí, sí, lamentablemente algunas iglesias de Oriente, que en el año 325 estaban unidas, hoy celebran la Pascua en otro día. Es una pena porque con las iglesias, digamos, que no están en plena comunión en cuanto a la fecha de la Pascua, bueno, parecía como que falta. Incluso iglesias que están en plena comunión en otros sentidos, no en este. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de la Pascua. Para que nos quede así como muy sencillo, la Pascua es la fiesta primordial. La Pascua se prepara con un tiempo fuerte, que es la Cuaresma, y se prolonga con un tiempo fuerte, que es el tiempo pascual. La otra gran fiesta del año litúrgico es la Navidad. La Navidad se prepara con un tiempo fuerte, que se llama Adviento, y se prolonga con un tiempo fuerte que se llama tiempo de Navidad. El resto del año, las restantes semanas, las dedicamos a contemplar a Jesucristo en su vida pública, fundamentalmente. Lo que llamamos el tiempo ordinario o tiempo durante el año. Como la fecha de la Navidad es fija, porque es 25 de diciembre, porque ahí sí está tomado del calendario civil, y la fecha de la Pascua es móvil, cada año litúrgico es un poquito distinto. Además, el Adviento, por ejemplo, si este año 25 de diciembre cae domingo, entonces vamos a tener un Adviento largo, porque el domingo 27 de noviembre empieza el Adviento. En cambio, hay años que el Adviento empieza un poquito después. Empieza el 29 de noviembre, el 30 de noviembre, hasta podría empezar el 1 de diciembre. Podría ser un Adviento más cortito.
de acuerdo a qué día de la semana cae Navidad. ¿No? Bueno, esto lo van a encontrar en el apunte y hoy hay muchísimo material en internet sobre cómo ver el calendario litúrgico y hay libritos donde tiene todo. Donde uno abre y te dice, hoy es tal celebración, etc. ¿Qué pasa con los santos? En la celebración de este círculo anual, la Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, porque está unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención. Contempla con gozo, con una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser. Fíjense que siempre que se contempla a María es por su unión indisoluble con Cristo. El misterio de Cristo en María, pero también el misterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos a María, contemplamos lo que la Iglesia anhela, desea y espera ser. Además, en el ciclo anual hacemos memoria de los mártires y los demás santos, proclamando el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y fueron glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos. Entonces, lo primero es proclamar. O sea, ¿por qué los santos en la liturgia? Porque los santos son la verificación de que Jesucristo verdaderamente nos redimió. Los santos son la constatación empírica de que Dios nos ha dado su Espíritu. Porque la vida de ellos nos dice, la redención es real. La sangre de Cristo es eficaz. El Espíritu realmente transforma los corazones. Por eso, para los que predicamos y para los que de alguna forma estamos en la pastoral litúrgica, muy importante como se celebran los santos, no se exalte solo al santo, sino sobre todo se exalte a Dios en el santo. Que se lo muestre como ejemplo, pero también como intercesores. Por eso habla aquí de los ejemplos y habla que por los méritos se imploran beneficios divinos. Para aquellos que les interese este tema, hay un gran documento que se llama Directorio de Liturgia y Piedad Popular. Es un documentazo. Es muy extenso, pero desciende mucho a los detalles. Sobre todo, lo que está muy bueno es que vincula la liturgia con la pastoral de la piedad popular. Entonces, trae mucho, recoge muchas costumbres de algunas regiones y sugiere, bueno, cómo hacer para que se inserten, que no sean un obstáculo a los fieles para vivir el año litúrgico. Les pongo un ejemplo. El Viernes Santo. Lo central del Viernes Santo es la celebración de la Pasión del Señor. Vieron que no hay misa el Viernes Santo. Hay una celebración. Bueno, hay lugares donde, como aquí en Paraná, se ha hecho costumbre la marcha o la caminata de las 7 iglesias. Y es impresionante. Paraná tiene 300.000 habitantes, más o menos 350. Yo no les miento si les digo que unas 40.000 personas hacen la marcha, esta caminata por las 7 iglesias. El Viernes Santo por la mañana es un mundo de gente en el centro recorriendo las iglesias. Pero ¿qué pasa? Tal vez en las celebraciones habrá 10.000 en la celebración del Viernes Santo. Bueno, ahí hay un desafío. Los viacrucis vivientes son espectaculares y hay municipios, hay pequeñas ciudades donde la misma municipalidad, en alianza con las parroquias, organiza viacrucis viviente multitudinario. Y uno dice, está buenísimo. Antes que estar viendo un concierto o que viendo un partido de fútbol, que estén, aunque no sean practicantes habitualmente, pero bueno, tenemos el desafío de conducirlos hacia el centro. Y así con todo lo que tiene que ver con la Navidad o con fiestas de santos, ¿no? ¿Cómo hacer para que todo confluya en el misterio de Cristo muerto y resucitado?
Vamos a hacer entonces un Gloria, pidiendo esto como una gracia para nosotros, ¿no? Me encantaba esto, que la resurrección impregna todo el año litúrgico y así tendría que impregnar también el tiempo litúrgico toda nuestra vida espiritual. Y luego vamos a tener espacio de preguntas, tanto de lo de ayer como lo de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.